A todos nos ha pasado, compramos un par nuevo de zapatos, ya sea nuevo o de medio uso, y posteriormente después de algo de uso le empiezan a salir unas arrugas en la zona del empeine que le empiezan a dar un aspecto de cansado o mareado o de viejo a los zapatos, un zapato demasiado envejecido. Pero no te preocupes, que en este video te voy a mostrar la forma de solucionarlo. Antes de iniciar te comento que si te gusta el contenido de este video y de todos los videos de este canal, te invito a que me regales un like y me escribas en la caja de comentarios. Eso me ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube sepa que estos videos son del agrado de las personas para que ayude a compartirlo a otras personas aficionadas a la zapatería. Ahora mira, respecto a la respuesta para esta pregunta, quizás el título del video pueda sonar un poco a clickbait, pero esta es una pregunta muy común que me hacen muchas personas que recién están iniciando con el mundo de la zapatería. Siempre me preguntan cómo quitar las arrugas de los zapatos. Y si bien hay una solución a esto, pero no es una solución literal respecto a quitar las arrugas, puesto que las arrugas en los zapatos es parte intrínseca de un zapato de piel auténtica. Cuando adquieres un zapato cuya piel es 100% real, ya sea becerro, ya sea algún tipo de exótico, cualquier venado, cualquier tipo de piel auténtica, es intrínseca las arrugas a los zapatos. Así como la respiración es intrínseca a los seres vivos, de la misma manera las arrugas en los zapatos de piel auténtica es intrínseca a estos zapatos. No puede haber zapato de piel auténtica que no le salgan arrugas. Sin embargo, ahora, no se pueden remover las arrugas de los zapatos, no se pueden remover al 100%, pues es parte de la personalidad del calzado. Lo que sí podemos hacer es mantener las arrugas al mínimo, mantenerlas en un mínimo nivel, unas arrugas que no se hagan extremadamente pesadas, para que en vez de darle un aspecto antiestético, le ofrezca un toque de personalidad al zapato, para que de esa forma le dé un toque de personalidad, un toque bonito, que se pueda ver un zapato lindo, un zapato usado, envejecido y bonito con el paso del tiempo. Eso es lo que podemos hacer. No podemos eliminar las arrugas totalmente, pero podemos mantenerlas al mínimo. ¿Y de qué forma mantenemos al mínimo las arrugas? La manera correcta de mantener al mínimo las arrugas es que empleando un buen par de hormas de madera. Las hormas de madera nos van a servir mucho a dos cosas. Primero, a mantener lo que es la humedad o lo que son los olores dentro del calzado, para que repeler los olores internos que pueda tener el calzado, puesto que el cedo de las hormas nos puede ayudar a remover esos malos olores. Pero más importante que eso, un buen par de hormas de madera que ajusten bien dentro de los zapatos, eso nos va a ayudar a rellenar ese espacio cuando los zapatos no están en uso, para que de esa forma ayude a estirar de una manera completa tanto lo que es la superficie del zapato como la zona del empeine. Un buen par de hormas de madera nos ayuda a estirar la zona del empeine lo suficiente para que se pueda estirar suavemente y mantener esa zona lisa, para que de esa forma los zapatos, cuando están descansando, se mantenga lo que es la zona lisa, y de esa forma mantengamos al mínimo las arrugas. Las arrugas es parte intrínseca del zapato, le van a salir las arrugas, puesto que con el uso las arrugas se forman, pero al guardar los zapatos en las hormas, ese nivel de arrugas se estira para que se mantenga de una forma leve, y de esa forma es como mantenemos unos zapatos con unas arrugas leves y en excelentes condiciones. Espero que este video te haya sido de utilidad para ayudarte a resolver este problema respecto del tema de las arrugas. Platícame, ¿te ha sido de utilidad esta información o tienes alguna otra duda relacionada a este tema o cualquier otro tema de zapatería? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok, muchas gracias Luis, ahora me gustaría conocer, me gustaría que me platiques un poquito más de información respecto al tema de las hormas de madera. En ese caso te invito a que mires el video que te voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te platico más detalles respecto a las hormas de madera, cómo deben ajustar, qué tipo de hormas existen. En el video de a continuación te platico más detalles.